Paula Bartol, gracias por venir. Buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. ¿Cómo empezó esta historia con vudú? Empezó cuando un grupo de diputados en marzo del 2012 decidimos, después de mucho pensarlo y cuando investigamos también nosotros por nuestro lado, una vez que ya habían salido las investigaciones periodísticas más importantes, que existía la nota 154, que era la que finalmente Vudú le manda a Echegaray confirmándole que él estaba de acuerdo con darle una serie de cuotas a Chicone para que puedan entrar en una moratoria. Recuerdo muy bien esos momentos porque puedo decir que fue el proyecto más importante que firmé en mi vida como legisladora. Yo estuve en 2 periodos, fueron 8 años de estar en la Cámara de Diputados y recuerdo que ese día necesité quedarme a solas. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era realmente importante. Estamos hablando del año 2012, cuando Vudú de ahora no era el Vudú de antes y había que firmar. Exactamente. Contra Vudú en ese momento. Y había que firmar y dentro de mi propio bloque, que éramos 13, solo firmamos 2, lo acompañamos con Pinedo, me acuerdo que nos reunimos un domingo para redactarlo. ¿Quiénes firmaron? ¿Pinedo? Bullrich, Patricia, sí. Amadeo, sí. Oscar Aguad y después también firmó Ramón Apucheta. Ajá. Y después se agregaron 2 personas más que eran del Partido Demócrata de Mendoza, sí. entre los que estaba Omar de Marchi. Digamos que la lista de los que no firmaron era mucho más larga. Sí, mucho más larga y además había muchas personas que hoy asusan el juicio político y presentaron juicio político que en ese momento fueron consultadas de otros partidos y dijeron no corresponde, mejor no, era como que en ese momento no se animaban y yo digo que realmente había que animarse a firmar semejante medida. Nosotros estábamos totalmente convencidos, pero sabíamos que era algo que podía desembocar y no tener vuelta atrás. Ahora, en el PRO, ese tipo de cosas, ¿se consulta con el jefe máximo? ¿Se filtra? Digamos, ¿se le pregunta a Macri ¿avanzamos o no avanzamos en esto? ¿O hay libertad de mente, ¿no? De hacer cada uno lo que quiere. La verdad, en los 8 años de diputada nacional no recibí un solo llamado de él o del jefe del bloque, que era Pinedo, para decirme que había o que no había que firmar o que había o que no había que hacer. Él nos da absoluta libertad en ese sentido. Confía plenamente en lo que nosotros podamos hacer. Hay reuniones de bloques donde esto se discute y si alguien se hubiera opuesto fervientemente, bueno, y no nos hubiéramos puesto de acuerdo, posiblemente no lo hubiéramos hecho. Pero no trabajamos. O se hubiese argumentado bien sólidamente para que el bloque no esté a favor, digamos, pero... No, pero el problema no era no estar a favor. El problema a lo mejor en ese momento cuando empezaba todo esto, animarse, por supuesto hay un artículo de la Constitución que permite que nosotros los diputados nacionales empecemos como la Cámara juzgadora, mejor dicho acusadora, después pasa al Senado eso si el juicio político prospera, para iniciarle por mal desempeño al presidente, al vicepresidente. La duda o a en los aquel ministros. momento era, ¿no nos estamos apurando demasiado? Digamos, ¿no hay poco para tanto? La duda podía ser esa, pero ya en ese momento, por ejemplo, Alconada tenía muchísimas pruebas de la relación de Vudú con algunos de sus amigos que también tenían mucho que ver con la imprenta, pero además era un ministro de Economía que en 16.000 causas parecidas anteriores, esos eran los antecedentes, nunca había perdido por escrito que se le dé lugar a una moratoria a una empresa, y sí a esta. Entonces, eso fue el detonante que para nosotros nos marcó claramente que podía haber tráfico de influencias, porque convengamos que hasta que no llegue a ser juzgado e imputado, él seguía siendo inocente. ¿Y cómo siguió después de eso? Bueno, siguió que empezó la prensa a levantar la posibilidad del juicio político, pero como muchos otros diputados de otros partidos en ese momento no lo apoyaban o no lo creían, no tuvo la fuerza que tomó en este momento, que por supuesto ahora hay más de 300 fuentes, después surgió la mujer de Van der Belle que empezó a levantar algunas sospechas muy fuertes. Digamos, los que empezaron a contar. Pero hoy mismo, Fernando, yo escuché a gente de Partido de la Costa que empieza como a contar, a develar cuestiones como las contrataciones. Vudú salió de ahí, ¿no? Digámoslo, fue ministro de Economía del Partido de la Costa. Digamos, una de sus participaciones más importantes iniciales en política estuvo ahí. Y cuentan las contrataciones que hizo dentro de este partido, gente muy allegada de Vudú, porque de nuevo son todos sus amigos los que están alrededor de lo que está pasando, o sea, no es que sean los conocidos, y la verdad es que uno en la vida a veces confía mucho más hasta en su
mejores amigos que su propia pareja. Entonces, es muy difícil de creer, o de no creer, mejor dicho, lo que están contando en el propio Partido de la Costa, desde las contrataciones de miles y miles de pesos a las bandas con las que él tocaba, hasta, bueno, cosas como las que pasaron con la imprenta. Paula, todo eso fue en una época en la cual estabas legislando. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, me parece que el llano... Digamos, ¿el trabajo sigue siendo el mismo en pos de un horizonte político? ¿Es Macri 2015? Sí, absolutamente. Digamos, uno puede volver al llano, como en mi caso, a mi estudio de mediación y estar allí y tomar un poco de distancia de la función pública, pero nunca de lo partidario, porque eso, bueno, se lleva en la sangre. Así que he aceptado asumir como directora nacional de la Escuela de Formación de Dirigentes, porque por ley, la ley de financiamiento de los partidos políticos obliga a los partidos a formar a sus dirigentes. Y la verdad que lo hago con mucho placer. Estamos con la planificación de 22 seminarios en todo el país. Mañana y pasado hacemos uno en Chaco Corrientes, ya hicimos en Misiones. ¿Qué es una escuela de dirigentes? ¿Qué les enseñan a ser buenos políticos? Bueno, son buenas prácticas. Nosotros tenemos este seminario que tiene 3 módulos. Hablamos de cuáles son nuestros valores, hablamos también de cómo se conforma una política pública de largo plazo y hablamos también de cómo hacer una campaña exitosa. Nosotros creemos que tenemos que prepararnos en lo local muchísimo, además de reforzar la candidatura 2015 de Mauricio. Ahora, se supone obviamente que ustedes forman en una escuela de dirigentes del PRO, gente para el PRO. ¿Pero es tan así o alguien puede ir a formarse como dirigente y después decir, bueno, la verdad, yo quiero participar en el radicalismo, quiero participar en otro lado, no en el PRO? Sí, poder puede, porque el único requisito que nosotros pedimos es que esté afiliado al PRO, no esté afiliado a ningún partido. Y de hecho tenemos algún caso que se ha formado en un curso exitoso que venimos dando desde hace más de 10 años en una escuela junto con una universidad muy importante, que terminaron militando en otro partido con mucho éxito porque realmente son buenos los dirigentes. ¿Son conocidos ahora? No son tan conocidos, pero puede Entonces, pasar. Si no son conocidos, podemos decir quiénes son. No, mejor no. Yo pensé que bueno, no se puede. No se puede. Está bien. Trabajando en eso, ¿sí? Y en la profesión privada. ¿Y qué chances le ven a Macri realmente en el 2015 salir de la ciudad de Buenos Aires? Muchísimas. La verdad que nosotros estamos en un gran momento de crecimiento. Esto además se percibe muchísimo en el interior del país. Caminar con Mauricio por la calle es imposible, pero no de ahora, te digo, Fernando. Hace 6 años yo me encargué de empezar a formar Jujuy, por ejemplo. Y la verdad es que es impresionante como la gente no solo lo reconoce, sino que de repente espontáneamente empieza a cantar, como nos pasó en el festejo del éxodo jujeño, cuando lo invitó el intendente de Jujuy, creo que fue el año pasado, como en forma espontánea la gente empezó a gritar, se siente Mauricio presidente. Y yo le preguntaba si alguno de los que estábamos ahí... Espera, sí. ¿Espontáneamente con qué gente? Con la gente ¿Quién la había llevado del radicalismo. Había invitado, o sea, estaban Sanz y estaba era del Morales, radicalismo. y la cara de Sanz y de Morales era irreproducible ese día y ese momento. Y esto que te cuento es absolutamente cierto. Y en no es que había movilizado el PRO, porque no llevó a la gente del PRO que van a cantar, habían ido por un tema de cultura y estaba Hernán Lombardi junto con la directora de biblioteca y 2 más. O sea que era imposible que nosotros hubiéramos movilizado eso. Y eso que te cuento que vivimos en Jujuy, lo vamos repitiendo cada vez más en las provincias porque nosotros estamos con un programa con Mauricio que se llama Mano a Mano. Mauricio todos los días se toma 2 horas, como si fuera el horario del almuerzo, 1 hora y media, y habla con radios que lo llaman de todo el país. Y a su vez también nosotros juntamos en las mesas en una actividad que se llama Mauricio y Vos, datos de la gente que quiere ser visitada por Mauricio en su casa y Mauricio lo llama por teléfono, la gente muchas veces le corta, no puede creer que sea Piensan él. que es un imitador. Incluso, no sé si viste un posteo en el Facebook donde él llama desde su teléfono a una persona y la persona le corta y después le manda un mensaje de texto y le dice, si sos vos, mandame una foto. Mauricio se saca una foto a sí mismo y se la manda y bueno, y eso lo postea y lo cuenta. Anécdotas como esas todo el tiempo. Lo que nosotros sentimos es que tal vez el apoyo de muchos dirigentes no lo tenemos, viste que les gusta decir Mauricio es el límite, no vamos a ir con Mauricio. Bueno, la gente no dice eso. La gente lo que dice es, no queremos más que nos sigan gobernando los que lo vienen haciendo desde hace 30 años, porque la Argentina no creció, no se desarrolló, no cambiaron las prácticas. Hoy las encuestas, estamos lejísimos, ¿no? Pero hoy las encuestas marcan un crecimiento de Macri, pero dicen otra cosa. Hoy las encuestas dicen que la gente, por lo menos por ahora, dice que quieren que lo sigan gobernando los que lo vienen gobernando, porque primero está Massa, segundo Scioli, está el peronismo primero. Bueno, nosotros
sabés que no alardeamos de las encuestas, no mostramos nuestras encuestas, pero siempre hemos tenido bastante certeza con las encuestas que hemos hecho. La verdad es que nadie puede decir que no hemos sido exitosos cada vez que nos presentamos. Mauricio, salvo la elección de 2013, siempre ha sido muy exitoso en sus elecciones. Creo que tenemos un gran equipo de campaña, pero además tenemos un gran equipo de trabajo, que eso es lo que la gente valora. ¿Traccionó la gestión de la ciudad? Sí, sin duda. Por ejemplo, lo que pasa mucho es que se abre la gestión de la ciudad desde el Metrobús. Es como el Metrobús, como que el Metrobús fuera un faro que iluminó el resto de las obras. La gente empezó a ver realmente que Mauricio no solo decía que iba a hacer, sino que hizo. Y eso el Metrobús lo marcó muy fuertemente. Un tema que ya tenemos los dos últimos minutos finales, no quiero dejar de hablar, es el tema de los fondos buitres, que la Argentina está en el límite ya, ¿no? De la situación, es bastante complicada. El juez Griesa rechazó la cautelar, con lo cual existe la posibilidad de embargo sobre esos 1.000 millones que se depositaron hoy, pero la situación es complicada. ¿Cómo lo observan? Nosotros creemos que en un momento de complicación para todos los argentinos tenemos que ser moderados, pero siempre lo hemos sido. Mauricio ha dicho claramente que hay que pagar, que hay que cumplir con el fallo del juez. Posiblemente uno pueda disentir en algunas cuestiones con el fallo del juez, pero una vez que eso está firme, lo que hay que hacer ahora es bajar el copete, ¿no? Dejar de gritar y de retar y de parecer que uno se lo sabe todo, y de hecho estamos viendo hoy mismo la cadencia al hablar del ministro, ¿no? Su tono ya bajó, ya es otra persona. Lo que hay que hacer es ver si nos dan tiempo para pagar lo que debemos. No hay marcha atrás ya, la sentencia está firme y lo que hay que hacer... Cuando se habla de negociación, la verdad que es medio incomprensible, porque digamos, la negociación es antes de una sentencia. Sí. Después la sentencia, ¿qué pasa? Si tenés la sentencia a favor, yo no me siento a negociar nada. Bueno, los que somos abogados sabemos que si vos tuviste tanto tiempo como el tiempo que ellos estuvieron en un juicio y le deben haber pagado tanto a sus abogados y deben haber tratado tantas veces antes de negociar y eso no se pudo porque de hecho se hizo gala de eso, de que no vamos a negociar. Bueno, ahora le estamos diciendo por favor al juez Griesa que nos dé un tiempo y ojalá pase eso si es mejor para todos. No puedo negociar más el tiempo. Me tengo que ir a la pausa. Gracias por venir, Paula. Gracias a ustedes. La pausa y volvemos.